Démosle una ojeada antes de ir al partido a esta camiseta que la he creado yo mismo, de un muchacho que prometía ser el mejor jugador del mundo, un muchacho que Pelé en su debut anota con el Real Madrid. La noche ya se tornaba perfecta para el brasileño y Pelé en su debut anota con el Real Madrid. En el libro Pelé, porque el fútbol importa, de Brian Winter, el astro admitió que hubieron tres grandes clubes de Europa que se interesaron en ficharlo: el Real Madrid, el Milan y el Manchester United. ¿Por qué O'Reilly se negó en cada oportunidad? Muy simple. Abro comillas. Muchos de los mejores equipos de Europa, entre ellos el Milan y el Real Madrid, me han hecho propuestas a lo largo de años, pero la prensa se volvía loca y nunca pensé jugar seriamente fuera de Brasil. Yo tenía mis razones, en pocas palabras, me encantaba el arroz con frijoles que hacía mi mamá, me sentía cómodo y feliz en mi país, mi mamá y mi papá vivían a pocos metros de nuestra casa, la temperatura siempre era de 25 grados, fantástica, y la playa era estupenda. Cierro comillas, relató Pelé en dicho libro, muchachos. Con eso, el rey Pelé nos dejó o nos deja claro por qué nunca quiso jugar en Europa. Así las cosas, vamos a resimular la carrera de Pelé en Europa por las próximas 10 temporadas, las cuales vamos a dividir de la siguiente forma: 5 en el Milan y las 5 restantes en el Real Madrid. Pero se preguntarán ¿por qué estos dos clubes? Bueno, porque previamente hice una encuesta en la cual estos dos fueron los máximos ganadores. Ustedes los eligieron por encima del Manchester United. La dinámica para estas 10 temporadas es la de costumbre, muchachos. Vamos a tener en cuenta goles, asistencias, títulos a nivel individual y títulos a nivel colectivo. También tendremos en cuenta lo que haga con su selección. El dinero, la verdad, no le vamos a prestar atención porque O'Reilly nos deja o nos dejó claro que al menos en esa época no le importaba mucho. Lo de él era el fútbol y el dinero pues no tanto. Entonces no lo vamos a tener en cuenta, ya que si le hubiera gustado demasiado el dinero, tal vez habría ido a Europa, pero no lo hizo, ¿no? Otra gran pregunta: ¿por qué no lo hice en Brasil si sería lo idóneo? Eso es lo correcto, hacerlo en el Brasileirao. Chicos, es muy sencillo. En este FIFA 23 no podemos jugar modo carrera en Brasil, ni siquiera podemos sacar a Santos y meterlo en otra liga, no podemos hacer nada de eso. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos que hacerlo en Europa. La verdad es una lástima y me parece increíble que no tengamos el Brasileirao, semejante liga, o la Serie A de Brasil en el FIFA, pero bueno, así son las cosas. Vamos a darle inicio a esto, vamos a ver al rey un poco más de cerca, ya tuvimos demasiado contexto. Poderosísimo like, suscríbanse, vayan al comentario fijado, ahí encuentran más contenido similar que les puede encantar. Vamos a darle inicio a esto. Aquí lo tenemos, chicos. Pelé, delantero centro, y creo que también como medio punta se defendía bastante bien, así que he decidido dejarle esas dos posiciones, pero va a ser delantero centro. 15 años, porque la historia nos dice que debutó a nivel profesional con esa edad, ¿no? Increíble, realmente increíble. A los 17 creo que debutó con la selección por sus grandes actuaciones y creo que lo hizo anotando gol, pero bueno, en fin, esa es la historia. De momento, sigamos con nuestro episodio. 75 de media. ¿Por qué? Porque este señor, al igual que Maradona, al igual que Messi, Cristiano, nacieron listos. No tuvieron que pasar por la penosa etapa de aprender a jugar al fútbol. Ellos ya nacieron listos y creo que ponerle menos valoración podría llegar a ser un insulto. Movimientos hábiles 5 y pie débil 5. Este señor le pegaba muy bien con las dos piernas. Estatura y peso 170 centímetros o 1,70 más bien. Creo que su estatura era de unos 72. Lo he dejado en unos 70 y 68 kilos. Tal vez me excedí un poco con los kilos para la edad que tiene. Tal vez debería ser un poco más bajo, un poco más liviano. Pero bueno, dejémoslo de esa manera. He hecho lo que se puede. Por aquí veamos rápidamente su aspecto físico. Ahí lo tenemos perfectamente recreado, aunque este rostro no lo muestra un poco más adulto. Hubiera sido fantástico tenerlo un poco más joven, pero fue imposible, chicos. Hice lo posible, pero fue imposible, valga la redundancia. Números, ahí están, perfecto. Ese es nuestro rey Pelé. En este momento tiene un valor de 13 millones, pero es posible que tengamos que, bueno, solo 10 millones. Entonces lo que vamos a hacer es comprarlo, porque ya sabemos, no podemos jugar modo carrera con este Santos. Ni siquiera pudimos meterlo a otra liga, pero bueno, en fin. Veamos qué sucede en la negociación, una negociación que podría tornarse interesante. Ahí está. Ah, chicos, creo que no les mostré, bueno, la equipación del Milan. He hecho yo mismo una
equipación retro. Perfecto, creo que es una oferta justa. Ya veremos un poco más de cerca la equipación del Milan. Ahora vamos a negociar con el jugador, este jugador de 15 años que va a llegar a ser suplente, pero bueno, ganará la titularidad en el Milan. Esto es una tarea que se la hemos dejado al señor Pioli. Importante, vamos a darle. Ahí está Pelé haciendo su negociación. Maravilloso. ¿Cuánto será su contrato? De 5 años. Y miren, ahí está. Fantástico. Pelé. Desestimar la cláusula. Esto es, miren, ahí está nuestro muchacho, que no se ve tan muchacho, pero sueldo, no. Vamos a ponerle más sueldo, por Dios. Vamos a ponerle unos 28.000. Sí, claro, porque Pelé, imagínense, ahí está, mírenlo, fantástico, pero no entiendo por qué. Ahí está, mírenlo. No se ve tan joven. Como dije, Pioli es el encargado de esto, de llevar la carrera de Pelé a lo más alto del fútbol europeo y del fútbol mundial. Mírenlo, maravilloso. Bien, vamos a ver cómo lo reciben en el club. Ay, miren, hace su entrada triunfal. No lo puedo creer. Pelé llamando, saludando a todiños. Qué bien, aquí está Pioli, el encargado de llevar esta carrera, la carrera de este señor a lo más alto del fútbol mundial. Entrenando Pelé, entrena, se pone en forma. En la época de él creo que no creo que hicieran esto. No existía. Esa es la equipación que tenemos, que no recuerdo, es como la del 2000, más o menos me inspiré en esa, o la del 99. Bueno, es una equipación retro, espero que les guste, chicos. 10 millones, ¿qué tal fue la negociación? No estoy muy seguro. Vaya, fue una excelente oferta, fue muy buena la negociación. Vamos a darle un plan de desarrollo central de plantillas a nuestro nuevo delantero centro. Chicos, quiero que vean que este señor se queda con nosotros. Muchos de los jugadores, este va a ser nuestro titular momentáneamente. Y aquí está nuestro Peleciño. No sé nada de portugués, por Dios. A ver, 7 semanas delantero es la más cortica, sí señor, la más corta. Ahí está, muchachos. Yo creo que vamos al debut. No sé cuándo va a debutar. Bueno, ya veremos. Es impresionante ver cómo este señor no ha empezado la liga. Bueno, este es el primer partido. No va a debutar todavía, pero mire, ya está pidiendo minutos. Increíble. Tenemos un debut muy esperado en todo el mundo, muchachos. Pudimos haber debutado con la Roma o en el Spezia. Aquí tenemos otra opción, pero la verdad me hubiera gustado tener hasta aquí más o menos me hubiera gustado tener digamos que el debut de Pelé, pero son bastantes meses y ya por aquí en esto va a estar el rey pidiéndome minutos, porque como vieron ya está ansioso, así que he decidido dar su debut o hacer su debut en Champions. Sí, sé que es bastante loco, pero es el rey, nada que hacer, chicos. Por ahí tenemos a Zlatan Ibrahimovic, como pueden ver. Dejemos este señor, mírenlo, aquí está, Pelé, que no ha debutado y lo va a hacer justo en este instante. Quiero que sea una noche perfecta. Es un partido contra el Chelsea, creo que está bastante bien. Veamos qué pasa. Los alrededores de San Siro estaban a reventar, muchachos, porque en toda Italia, de hecho en toda Europa, había un rumor muy fuerte que desde Brasil venía un jugador, un muchacho muy jovencillo que la iba a romper. Un muchacho que prometía ser el mejor jugador del mundo, un muchacho que emocionaba a todos en Brasil y con su selección, y que con tan solo 15 años, curiosamente, iba a debutar en profesional. Bueno, en la profesional más bien, muchachos. Todo era fiesta, todo era celebración, pero Pelé iniciaba de una manera terrible porque probablemente iba a salir del partido, estaba siendo lastimado. Una entrada bastante fuerte por parte de Sterling amenazaba la estadía de Pelé en el terreno de juego. Todo el mundo murmuraba, pero ¿cómo es posible? Pagué un boleto carísimo por esto y miren lo que me sucede, o miren lo que pasa. Van a sacar la estrella, aquel jugador que vengo a ver. Pero por fortuna Pelé era muy fuerte, chicos, y iba a continuar en el terreno de juego. Ojo al minuto 24, porque llegaría la ocasión del primer tanto, justamente por Raheem Sterling, el jamaiquino, o más bien el inglés de origen jamaiquino. Anotaría el primer gol de esta noche en el debut de Pelé, chicos, de O'Reilly. Este era el debut de este señor, que la verdad su partido no estaba siendo muy relevante. Minuto 29, una buena escapada por parte del Milan. Brahim asistiendo al rey.
pasa algo que muy seguramente nunca pasó en la vida real, pero sí sucedió aquí, y es que Pelé solo contra el portero erra una ocasión de gol, muchachos. Así terminaría el primer tiempo, una puntuación bastante baja para O'Reilly, pero hombre, era el debut y nada que hacer. La verdad es que el partido de O'Reilly iba a ser, estaba siendo bastante lamentable, para ser honesto, chicos. Minuto 51, una ocasión más por parte de Sterling. Muy bien nuestro portero, gigante de hecho, un portero colombiano que recién habíamos fichado porque Mike estaba lesionado. Ojo a esta jugada, muchachos. Se va Brahim, se lleva el balón por banda derecha, va, avanza, logra ver cómo Leao llega. Leao define de pierna izquierda y empata las cosas al minuto 60. Esto le daba tranquilidad a la hinchada rosonera porque íbamos perdiendo, aunque esto era un partido de fase de grupos en la Champions, pero lo más importante no era eso, lo más importante era que era el debut de aquel chiquillo brasileño de solo 15 años que prometía ser el mejor del mundo. Termina el partido, un debut bastante flojo por parte de O'Reilly, pero bueno, no creo que era necesario transmitir este partido en el episodio, muchachos, porque el debut es el debut, las cosas iban a mejorar muy seguramente con O'Reilly. El inicio de O'Reilly ha sido bastante maluco en la liga. Cuarto lugar, no le fue nada bien al Milan. En competiciones europeas o en la Champions caímos ante el Liverpool en octavos. No conseguimos nada más en casa. El tema del goleo, pues evidentemente no vamos a buscar a nuestro Pelé aún, ¿no? Aquí pasó algo muy curioso y es que Pelé jugó todos los partidos, muchachos. Yo simulé casi todos los partidos 1-1 y puse a Pelé como sustituto, pero aquí como pueden ver jugó 50 partidos, hizo como pueden ver 16 goles, una asistencia, creció 6 unidades y tuvo 6.9 de promedio, fue una locura. El titular, chicos, era Zlatan y solo jugó 22 partidos, no entiendo esto. Quiero mostrarles aquí, ya para finalizar, miren, no era el titular, era Zlatan, pero al simular tal vez le daban la titularidad a Pelé. Bueno, no sé, algo pasó ahí que no entiendo. Vamos a finalizar esta temporada. Atentos, tal vez la próxima temporada sea llamado a la selección. Aún no ha sido. Veamos qué pasa. Mejoró la situación del Milan. Segundo lugar por debajo de la Roma. No ha sido campeón el Rey, pero sí campeón de esta Supercopa de Italia. Bueno, y en Champions nos fue un poco mejor. Caímos en cuartos. Pelé fue titular total, bueno, absoluto, bueno, la anterior también, pero en esta sí fue oficialmente el titular con 17 años, ojo con eso, y eso le da un puesto ya en los mejores goleadores. Quinto lugar en esta temporada, 20 goles, 38 partidos. ¡Wow! Fue el mejor de la plantilla. Volvió a jugar 50 partidos, 28 goles, 2 asistencias, 5 unidades de crecimiento y 7.5 de promedio. ¡Fantástico! Una mejor temporada para O'Reilly. No sé, bueno, hasta 2026 tal vez le vamos a prestar atención a la selección porque sabemos que aquí no podemos jugar Copa América. Aún es temprano para esto, pero bueno, hay que empezar a observar. Vaya, ¿qué es lo que sucede con este Milan? Quinto lugar en la Serie A. Esto es malo. Campeón de Copa de Italia, vaya, pero campeón de Champions, le fue bien. Pelé sube al tercer lugar de los goleadores de la Serie A y el segundo en Champions. Termina esta temporada lastimado Pelé, ojo que se ha lesionado. 54 partidos, 38 goles, bastantes goles, 2 asistencias, 4 unidades de crecimiento y 7.51 de promedio. Fantástico. Yo creo que el Balón de Oro ahora empieza a ser más asequible, digámoslo de esta forma, porque ya tiene 90 de media, vamos a prestarle atención y creo que ya nos vamos acercando a Copa del Mundo, no estoy seguro. Vaya, estuvo cerca el Balón de Oro, pero se queda, bueno, el invitado es nuestro amigo Leao, nuestro compañero. Por fin conquistamos el Scudetto en Italia, muchachos, por fin. Supercopa de Europa nuestra. Vaya desgracia de Champions, nos eliminó el Real Madrid. Este Pelé sigue siendo una completa maravilla, muchachos. 48 partidos, 29 tantos, 2 asistencias, 2 unidades de crecimiento y 7.31 de promedio. Chicos, tenemos Copa del Mundo, pero este Brasil, wow, está muy regular.
Veamos, avancemos. El pedazo de selección que tiene Brasil, y no entiendo, le está yendo supremamente mal en este Mundial de 2026. Tampoco sé si está nominado el Rey, pero debe estarlo, muy seguramente. Chicos, increíblemente avanzó Brasil. Bueno, pues sin ofender, pero es que miren lo que estaba haciendo. Por Dios, estaba en el grupo H, sí, en el H, y en 3 partidos hizo 3 puntos y logró avanzar. ¡Qué vergüenza! Pero bueno, aquí derrotó a Croacia y está en cuartos. Vaya semifinales brutales que tenemos ahora contra Italia. Llegamos a la final, pero me hubiera gustado mucho contra Alemania. Bueno, vamos con la Portugal de Cristiano Ronaldo. Tomamos las riendas de este Brasil y sí, está nominado evidentemente nuestro Rey Pelé, y como lo pueden ver, Vinicius, Rodrigo, Fabinho, Casemiro, Marquinhos, Militao, este señor, yo creo que sí, ahí está perfecto, Lodi, Vanderson, Ederson, y ahí está la suplencia. Yo sé que se están preguntando esta camiseta, ¿cómo está aquí? Pues esta es una de las grandes sorpresas que tenemos para este episodio. Démosle una ojeada antes de ir al partido a esta camiseta que la he creado yo mismo, muchachos, para el Rey Pelé, que bueno, ya saben que este es un homenaje que estamos haciendo. Quedó con algunos defectos, algunas cosas extrañas, como el escudo, que lo pueden ver que está rarísimo, no entiendo por qué aparece así, pero bueno, la intención es hacer algo interesante, chicos, hacer algo bien curioso. Eso es lo que pretendo. Ahí, como pueden ver, perfecto. Vamos al partido, veamos en la cancha a ver si se ve mejor la camiseta, porque hay algunos errores ahí. Ya para estas estancias, Pelé era bastante conocido en el mundo del fútbol y toda la gente estaba a reventar. Estaba emocionadísima porque tenían una final muy interesante, una final entre portugueses, o más bien personas que hablan portugués, porque no sabría cómo llamar a ambas nacionalidades en un solo gentilicio, digámoslo de esa forma. Bien, la cuestión es que ahí, como pueden ver, la camiseta quedó con los defectos. Ahí teníamos a Pelé, chicos, esta era una final, miren la camiseta, ahí se puede ver un poquito, pero bueno, en fin, no importa, no hay que prestarle tanta atención. La intención fue dejar, bueno, hacer algo distinto. Finalísima la Copa del Mundo. Como dije, ya en estas estancias Pelé ya era muy conocido, pues se esperaba un gran partido, se esperaba algo sensacional entre estos dos clubes. Hubiera sido chévere con una selección un poco más poderosa, pero no fue así. Vamos al minuto 9, donde nace la jugada del primer tanto a manos del señor Leao, que estaba teniendo nuestro compañero. Incluso aquí va con Félix y miren este disparo que en la vida creí que fuera a entrar, muchachos. Qué calidad la que tuvo Leao, nuestro compañero en el Milan. Y ahí está, celebra porque el gol es un pedazo de gol. Creo que fue asistencia o de Diogo Jota o de el señor Félix. Creo que fue de Félix. Sí, señor, aquí miren cómo define, qué distancia la que hay. Hay mucha distancia hasta llegar al arco y miren cómo definen con qué calidad, con una calidad absoluta nuestro compañero del Milan, lo cual nos ponía inmediatamente a perder esta final de Copa del Mundo. 19, minuto 20 más bien, una buena intención aquí. Nuevamente Pelé nos decepciona con fallar el empate. No lo puede creer tampoco O'Reilly, el técnico Pioli, tampoco puede creer esto. Y la verdad, el partido se estaba tornando un poco harto, pero bueno, vendrían más ocasiones. Minuto 39, miren la buena jugada. Aquí se la lleva Vinicius, se va Vinicius y define maravilloso para empatar antes de terminar el primer tiempo. Bueno, minuto 33 exactamente, casi 34, se empata el partido. Grandísima final entre portugueses y brasileros, muchachos. Feliz Vinicius, vamos a bailar un poco, ya saben cómo se celebra el estilo brasilero. Ahí tenemos la camiseta, brutal. Pero, hombre, las cosas no estaban tan fáciles. 13 metros, creo que es lo que muestran ahí. Bueno, no sé. La cuestión es que las cosas no estaban tan fáciles en este partido. Era un partido bastante enredado. Aquí tendríamos más ocasiones antes de terminar el primer tiempo. Lo falla el señor Lucas Paquetá. No lo puede creer. Yo tampoco realmente. Termina el primer tiempo con una posesión de balón para nosotros y con un 6.0 de puntuación para Pelé. El mejor puntuado era Vinicius Junior. Arrancaba este segundo tiempo que nos traería más emociones, muchachos. Miren la buena jugada que se inventa Pelé. Una pared con Vinicius. Se va a O'Reilly, lo intenta, hace una gambeta, luego intenta definir de pierna derecha, pero gigante el portero. Muy buena la jugada, hay que reconocer. La inició él mismo, la finalizó
finalizó, pero por desgracia para nosotros no terminó en gol. Hubiera sido un gol realmente fantástico, pero no fue así, muchachos. El partido debía continuar gigante. El señor Diogo Jota, o Diogo, ¿qué es lo que se llama este señor? Bueno, no importa. Vamos al minuto 93 porque seguirían las ocasiones para Brasil. Estábamos jugando bastante bien. Aquí no entiendo cómo nuevamente Paquetá lo arruina. No lo puede creer. Todos un poco tristes con esta mala jugada. Esto se iría de 15 y 15 y aquí, ojo, porque nacería el gol de la desgracia. A manos nuevamente de Rafael Leao, que era todo un jugadorazo. Por otro lado, seguía, chicos. Y miren, en el peor momento, cuando creímos que iban a disparar, no, se entró porque no sé cómo logró ver al señor Jota llegar al área. Y pues, efectivamente define con mucha calidad. Un gol fatídico, un gol muy triste, no lo puede creer Brasil, todo el mundo muy triste con lo que estaba sucediendo, porque esto significaba la pérdida de una Copa del Mundo para Brasil y la Copa del Mundo para Portugal sin Cristiano Ronaldo y también una Brasil sin Neymar, ¿no? Ya para esta época tal vez Neymar o Cristiano evidentemente retirado. Mala final, la perdimos totalmente, muchachos. Está nominado nuestro invitado, Pelé, al Balón de Oro. ¡Wow! Gana Pelé su primer Balón de Oro, muchachos. Primero, ¿cuántos años tiene? ¿17? ¿19? Perdón, ¿o 20? Bueno, no lo recuerdo, pero es su primer balón. Termina segundo este Milan con 76 puntos. Mal. Bueno, nos llevamos la Copa de Italia y una Champions. Interesante. Ya Pelé no logró ser el mejor anotador de la Serie A. Bueno, porque aquí termina su historia en Italia. Tercer lugar en Champions. Veamos, 57 partidos, 30 goles, 7 asistencias. Ya es un jugador de 20 años y tiene 93 de media, 7.44 de promedio. Pero no estuvo tan bueno su promedio. Pero ahí vamos. Es el jugador más costoso de la plantilla con 190.5 millones. Le resta un mes de contrato. Finalicemos, no sé si quede como agente libre porque voy a tomar las riendas del Real Madrid y como pueden ver aquí terminamos lo que es la temporada, ¿no? Yo creo que esperemos que quede como agente libre o le renueven el contrato. Bueno, no le he renovado yo el contrato, pero tal vez como agente libre. Bueno, ya veremos qué pasa. Tenemos a Pelé totalmente gratis. Yo creo que lo vamos a fichar de esta manera porque finalmente, nada de esto pasó en la vida real, entonces no hay valores predeterminados ni nada, digámoslo de esa forma, ¿no? No hay ningún valor, vamos a intentar ficharlo y ya vuelvo con ustedes. Ahí está, por fin le hacen la bienvenida a Pelé aquí al Santiago Bernabéu. Maravilloso, brutal, el brasileño, qué buen recibimiento, porque es toda una estrella. Recuerden que ya está sobre los 93, ya ganó su primer Balón de Oro. Por desgracia no tiene su Copa del Mundo, pero no entiendo aquí por qué la celebración tan demorada, ¿no? Ahí está, un poco presumido Pelé, el número 10. Veamos, vistiendo ahora sí la camiseta del Real Madrid. Muy buena presentación, como todo un crack, como lo que es. Quiero que vean esto. Estamos en agosto y tenemos el primer partido, lo que significa el debut de O'Reilly, muchachos. O'Reilly va a debutar. Déjenme ver porque creo que va a ser titular, evidentemente. Sí, está aquí en la plantilla, sí, pero déjenme que sí vamos a darle el rol de capitán porque lo tiene en este momento el señor Valverde. Omitir y vamos al partido, chicos. Vamos al debut contra el Real Madrid, nada más y nada menos, contra el Barcelona. Sí, perfecto, todo en orden. Aquí sí vamos a dejar las equipaciones normales para, digamos que adaptarlo a la actualidad. Una actualidad en la que el Rey Pelé estaba siendo protagonista. Aquí podíamos ver varios brasileños, he hecho dos nomás. Tenía un buen equipo el Barcelona para este momento. Podíamos ver ahí que Ansu también ya debería ser un jugador bastante desarrollado, pero por desgracia las cámaras no se enfocaron en Pelé. Eso me pareció bastante curioso porque, debería o es el protagonista de este episodio, pero al parecer los de la televisión de ese momento no lo veían de esta forma. Muchachos, aquí como está, le damos inicio a este gran clásico en el Camp Nou.
Vamos al minuto 33, donde nacería una jugada bastante interesante por parte del Barcelona. Aquí, como pueden ver, Fati, y un buen remate que Courtois, gigantesco, logra desviar y logra salvarnos del primer tanto. Está jugando bastante bien el Barcelona, hay que reconocerlo, pero ojo a esta jugada. Aquí tendríamos el toque de Pelé, quien se va, se lleva el balón, increíblemente desarrolla una velocidad fantástica. Miren cómo se aproxima, intenta de media distancia, pero no fue posible porque el portero también estaba gigantesco. Terminaría el primer tiempo, Pelé puntuado con 6.1, la verdad bastante bajo, ¿no? Tuvo buenas puntuaciones, al menos en los partidos en los que jugamos, pero la jugada continuaba, el partido más bien continuaba, aquí con una buena asistencia de Vinicius Junior, que estaba haciendo una gran llave con Pelé aquí en el Real Madrid. Logran anotar y Pelé en su debut anota con el Real Madrid. La noche ya se tornaba perfecta para el brasileño. De hecho, todos los brasileños que podemos ver ahora mismo ahí en esa imagen estaban felices porque jugaban con Dorrey y como pueden ver, buena definición, lo hizo maravilloso. El Rey Pelé celebraba y de esta manera tristemente terminaría el partido porque no habría más. 1-0 se llevaría el clásico el Real Madrid. Ahí está Xavi, el señor Pioli, saludándose como caballeros, los muchachos felices. El debut de Rey Pelé se tornaba o era fantástico debido a que había logrado anotar, ahí celebraba con sus compañeros, felices, pero esto debía continuar. Nuestro invitado no está nominado, chicos. Haaland, Mbappé, Foden y Leao. Pelé llega pisando fuerte a España, campeón de Liga, campeón de Copa de España. La Champions sí fue un desastre, octavos. Segundo lugar en el goleo, pero primer lugar en su club. Fue el mejor, 52 partidos, 35 goles, 5 asistencias, 2 unidades de crecimiento y 7.64 de promedio. Ya tenemos un Pelé un poquito más gordo, un poquito más fornido, digámoslo de esa manera. Nos quedó debiendo el Balón de Oro, pero bueno, trataremos de recuperarlo la próxima temporada. Chicos, Pelé vuelve a estar nominado al Balón de Oro ahora en el Real Madrid. Y se lo lleva, segundo Balón de Oro de Pelé. La Liga en España, una Champions, no conseguimos nada más en casa. Segundo lugar para Pelé como máximo anotador, y en Champions sí fue el máximo goleador. ¡Wow! Vaya, qué cantidad de goles, 53 partidos, 42 goles, 5 asistencias, una unidad de crecimiento y 7.77 de promedio. Muy buena actuación esta temporada del brasileño. Excelente, diría yo. Recuerden que también viene con Balón de Oro y bueno, vamos acercándonos poco a poco a una nueva Copa del Mundo. Esperemos que salga bien. Nominado nuestro invitado y nos llevamos el tercer balón. Perfecto. Está imparable este Madrid de Pelé. Supercopa de España, ganada ante el Barcelona. Muy bien. ¡Wow! Y Copa de España, triplete. Uf, caímos en Champions. Creí que nos habíamos llevado 4 títulos. Caímos, de hecho, contra la Juve en cuartos de final. Por fin Pelé es el goleador de una competición. Bueno, es la segunda ocasión, pero bueno, es el pichichi de la liga y no se consiguió más. Aquí en Champions le fue bastante mal. 11º lugar. Este señor está haciendo muchísimos goles. 57 partidos, 42 tantos, 2 asistencias. Se mantuvo en 96 y su promedio es de 7.75. Tenemos Copa del Mundo, pero otra vez esto va terrible. El equipazo que tiene Brasil, no sé por qué le va tan regular en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Otra vez está en el tercer lugar y está complicado, aunque bueno, son 2 puntos nada más. Bueno, pronto avance. Ay Dios, muchachos, miren esto. Brasil ni siquiera avanzó de la fase de grupos. Era la última oportunidad que teníamos para conseguir una Copa del Mundo. Esto es desastroso y es vergonzoso. Está nominado, tenemos una nueva nominación y se lo lleva. ¿Cuarto balón? ¿O quinto? No, ¿o tercero? Bueno, el que sea, se lo lleva. Esto de ganar la liga ya está aburrido. Supercopa de España, Copa de España. Bueno, la Champions caímos en cuartos. Vinicius, máximo anotador de la Liga Santander. Pelé con el tercer lugar. No cae de 40 goles por temporada este señor. 56 partidos, 40 goles, 5 asistencias. Máximo anotador del Real Madrid. Se mantiene en 96 y su promedio es de 7.77. Vea, qué curioso. No quiere subir su valoración. Bueno, en fin. Sé que es muy triste no jugar Copa del Mundo porque lo más importante, bueno, Pelé hizo muchas cosas importantes, pero yo creo que la Copa del Mundo era lo más relevante, ¿no? Por su camiseta lo daba todo este señor, pero en este episodio es una pequeña, más bien una vergüenza lo que se ha hecho.
Continuemos. Balón de Oro, tenemos nueva nominación. ¡Wow! Se lo quitó su compañero de club, pero bueno, no importa. Ahí vamos. ¡Wow! Curioso. Perdimos la liga ante el Barcelona, Supercopa de España, Copa de España y Champions. Maravilloso. Pelé, segundo lugar en el goleo, y en Champions no le fue nada bien. Aquí vemos que la estrella brasileña jugó 47 partidos, hizo 34 goles. Qué raro, se cayó. Cayó 6 goles. Bueno, se cayó de los 40. En fin. 4 asistencias. Terminamos estas 10 primeras temporadas con 25 años. Una unidad de crecimiento. Vean, ya aumentó por fin. Y 7.84. Su promedio final no estuvo tan mal, pero qué curioso. En fin, veamos el valor financiero, aunque realmente aquí lo que es dinero no le hemos puesto mucho cuidado, dado a que ya saben que Pelé como que no era muy interesado en el tema del dinero cuando jugaba al fútbol. Un valor de 313 millones, un 5% de crecimiento, la cláusula de 1.000 millones, y le resta un mes de contrato. Chicos, vamos a ir al resumen, vamos a resumir esto. ¿Y qué les parece si me regalan 2.000 likes? 2.000 likes para hacer la segunda parte, si es que quieren ver cómo termina la carrera de este señor. Serían unas 5 temporadas más. Buscaremos equipo, bueno, ya lo veremos, le queda un mes de contrato, pero eso depende si llegamos a los 2.000 likes. Vamos al resumen. Vaya resumen interesante el que tenemos con este Rey Pelé. Muy bien, del lado izquierdo de sus pantallas van a ver lo que hizo a nivel clubes y del lado derecho de lo que hizo a nivel individual. Vamos con los clubes, muchachos. Consiguió 5 ligas, consiguió una Supercopa de Italia, una Copa de Italia también. Copa de España consiguió 4, Supercopas de España consiguió 3, Champions ha conseguido 4, Supercopas de Europa consiguió 1 y Mundiales tristemente no consiguió nada. Esto nos da un total de 19 títulos, la mayoría de ellos conseguidos en España. Ahora vamos con lo que hizo a nivel individual. Jugó 524 partidos, en los cuales anotó 334 goles, tuvo 35 asistencias. Su promedio goleador fue del 0,63. Yo esperaba un poquitico más, pero bueno. Goleador fue en 2 ocasiones. Esto también esperaba que fuera más, pero no fue así. No fue asistente o el mejor asistente en ninguna competición, pero sí tuvo 5 nominaciones al Balón de Oro, de las cuales consiguió 4. Su promedio general en todas estas 10 temporadas fue del 7,52. Un promedio que también esperé que fuera un poco más alto, pero no fue así. Chicos, esto ha sido todo por el momento con este Pelé. Ya saben que si quieren una segunda parte me lo dejan en comentarios y me dejan por favor 2.000 likes. Sin más, me despido. Poderosísimo like. Atentos porque se viene mucho más contenido interesante en el canal para este 2023. Adiós.